Buenas. El tema que nos compete hablar hoy tiene relación con las competencias y el sistema educativo colombiano, y el sistema educativo mundial, podríamos decirlo así. En el contexto de las competencias, que es en el que nos movemos hoy en día, es un sistema basado en principios capitalistas. Recordemos que el capitalismo tiene principios fundamentales como la sociedad del consumo, la competitividad a toda costa, la ganancia a toda costa, el individualismo, la indiferencia. Todos estos son los principios del capitalismo, y el capitalismo tiene bastiones fundamentales como Estados Unidos y la Unión Europea. O sea, es decir, la Unión Europea y lo que es Estados Unidos y lo que son los países desarrollados son los grandes avatares, son los grandes baluartes del capitalismo, son los grandes representantes del capitalismo. Ellos se idearon el contexto de las competencias. Esto se creó en Europa y esto se transmitió a universidades de los Estados Unidos, y de Estados Unidos llegó a Centroamérica y a Sudamérica y el Caribe. Es decir, en este contexto, ¿qué son las competencias? Y más que definir qué son las competencias, es hablar de las implicaciones sociológicas, las implicaciones antropológicas y las implicaciones filosóficas que tiene este sistema. Porque es que hay un problema muy importante, porque este sistema, que fue creado en Europa, que fue creado bajo el marco de la educación europea y que obviamente se transmitió a otras partes del mundo y que se empezó a crear y a fortalecer durante la década de los 80, 90, y que se fortaleció obviamente mucho en lo que llamamos del siglo XXI. Pues ese sistema puede ser muy bueno en algunas cosas, no se le va a quitar lo bueno que pueda llegar a ser, pero hay problemas muy interesantes en cuanto a lo filosófico, lo antropológico y lo sociológico. Es decir, los estudiantes hoy en día, en todos los niveles de educación, se les enseña desde preescolar hasta 11, por ejemplo, si lo ponemos en ese sentido, a que sean competentes. Se hablan de competencias lingüísticas, de competencias como interpretativa, argumentativa, propositiva, que son las competencias del idioma, por ejemplo, del idioma español o del idioma inglés, o en fin. Cuando hablamos de competencias idiomáticas, se habla de competencias en cuanto a razonamiento crítico, razonamiento matemático, buena estructura en el manejo de contextos biológicos. Es decir, desde niños siempre se les fortalece, siempre se nos fortalece a todos el contexto de las competencias. En preescolar se llama dimensión corporal, dimensión cognitiva, dimensión comunicativa, pero ya cuando empezamos primaria y todo este contexto de bachillerato, todo este contexto, se habla de competencias. Usted tiene que ser competente. ¿Qué es la competencia? La competencia es que usted tenga la habilidad de que usted sepa algo, pero además de saberlo, debe representarlo en el contexto. Es decir, usted debe aplicar lo que usted sabe, teóricamente debe saberlo aplicar en el contexto. Pero además de eso, usted además en ese contexto o en esa aplicación de esa actividad o de ese conocimiento, porque esa aplicación práctica del conocimiento teórico, usted tiene que tener además unas habilidades en cuanto al pensamiento, debe aprender a pensar y debe aprender a ser un buen ciudadano. Esas son las competencias fundamentales. Usted tiene que saber, tiene que hacer, tiene que ser una buena persona y tiene que pensar, aprender a pensar y a tener un pensamiento crítico. Pero es que resulta y pasa que es que el pensamiento crítico está contrario a las competencias. Es decir, una persona que piensa críticamente, una persona que realmente se sienta y dice qué es lo que está pasando con el contexto de las competencias y las implicaciones de esto, se le desarrolló el contexto, se le desarrolló el pensamiento bajo el sistema de las competencias. Pero una persona que sinceramente aprendió a pensar por medio del sistema de competencias tiene que ser capaz de criticar y sacar lo negativo, detallar lo negativo y lo positivo de ese sistema que lo enseñó, que es el sistema de las competencias. En el ICFES todo es todo es por competencias. Todo lo que es las pruebas Saber 11, las pruebas Saber Pro, las pruebas pues Saber 11 para ingresar a la universidad, o las pruebas Saber Pro para medir qué tanto usted o qué tan buen profesional es usted, digámoslo así, en cuanto a una serie de criterios como competencias ciudadanas, inglés, las competencias específicas, en fin.
Cuando usted está en la universidad, se hablan de dos cosas fundamentales: competencias genéricas y competencias específicas. Y el ECA es la prueba Saber Pro, mejor dicho, evalúa eso. Pruebas o competencias genéricas que son inglés, competencias ciudadanas, español y matemáticas. Que se le da otro nombre, pues ahí se le da razonamiento o se llama razonamiento cuantitativo. Eso es lo que tiene que saber todo profesional. Y aparte, pues la redacción. Todo profesional debe saber redactar y escribir correctamente. Y pues ya después viene la competencia específica, que es otra prueba que se hace en la tarde, digámoslo así, o en la jornada que lo estipule, que se estipule, donde se le mide a usted la capacidad para usted, cómo resuelve usted problemas de su profesión en una prueba. ¿Qué opción da? ¿Qué opción escoge? Todo es competencias. Y cuando usted sale de la universidad, se habla de competencias laborales. Todo es competencias. El mundo está rodeado de competencias. Todo es competencias y recuerden, tiene como base el capitalismo. Tiene como base una estructura capitalista, una estructura de mercado, una estructura de eficiencia, de efectividad, de productividad, de rentabilidad económica. Porque lo que se busca es que las personas sean rentables económicamente. Lo que se busca es que las personas produzcan dinero y que aporten a la sociedad. A la gente no le interesa, a este sistema de competencias que supuestamente le interesa que la persona aprenda a pensar, realmente no le importa que la persona piense y que aprenda a pensar. Porque si aprende a pensar se da cuenta que el sistema tiene graves falencias. El sistema de educación por competencias tiene graves falencias fuertes en cuanto al contexto ético, a la parte del ser humano. Es decir, este sistema vuelve a la persona una máquina, vuelve a la persona una parte o un engranaje de un sistema. Usted es un empleado dentro de un área, por ejemplo, usted hace parte del área de comunicaciones o del área de administración o del área de recursos humanos, usted hace parte del área de trabajo de cualquier empresa, pero usted es simplemente un engranaje, una hormiguita que puede ser reemplazada en cualquier momento por una persona más calificada que usted, por una persona que tenga más disposición que usted o por X, Y o Z razón. Usted puede ser el mejor empleado, la mejor empleada, pero si hay recorte de personal, a usted lo despiden, ¿sí? Entonces todo este contexto que se está generando acá es muy fuerte porque es que la persona, ya no importa la persona como ser humano, sino que importa la persona como trabajador y como máquina. La persona que esté dispuesta a trabajar mayor cantidad de horas se le ve recompensado en el sueldo, en la estimación social, en el estatus social dentro de la empresa, porque ya entonces empiezan a decir, este muchacho es capaz de trabajar tantas horas y usted no puede. Se le empieza a clasificar entre los que realmente se sumergen y se hunden en el contexto de las competencias y se olvidan entonces de todos los aspectos de la vida. No todo puede ser trabajo. No todo puede ser trabajo. Este sistema de competencias, esta estructura de los sistemas sociales y todo este contexto que se ciñe sobre lo sociológico, pues, o sea, se premia a la persona que más tenga disponibilidad y que trabaje más horas por unos sueldos, pues, digámoslo así, bastante complicados o bastante bajos para la carga laboral que tiene la persona. Y se premia es eso. Entre más la persona, entre menos la persona más bien, entre menos la persona piense en la familia, la recreación, los fines de semana, esa persona es la que sirve para el sistema. Esa es la persona que se forma en la educación. En la educación actual lo que se forma es eso. Obreros calificados. Personas dispuestas y que sean capaces de sacrificar y que sepan, que sean capaces y prácticamente el sistema los obliga a sacrificar lo que está ahí, o sea, lo que quieren, lo que tienen. O sea, es decir, el sistema obliga a la gente a sacrificar los otros aspectos de su vida para que se centren única y exclusivamente en lo laboral. Ese es el sistema de competencias. ¿Que tiene cosas buenas? Sí. Pero en este caso yo estoy analizando las cosas negativas de esa relación que existe entre competencias, sistema de competencias y ese sistema educativo actual, ¿sí? Que se empieza a generar desde preescolar, primaria, bachillerato y sigue en la universidad y luego también en lo que se conoce como competencias laborales.
Yo espero que este video les sirva para entender un poco ese contexto, entender un poco qué es lo que ocurre con esto. Es decir, el ser humano como ser humano está perdiendo su identidad, su importancia desde lo filosófico. Los grupos sociales se vuelven una masa desde lo sociológico y ya no importa nada, ya no importa, o sea, todo es como una masa de trabajadores que buscan unos objetivos, que trabajan por unos sueldos bajos en unas largas jornadas de trabajo. Es decir, es un esclavismo moderno. Un esclavismo moderno que le interesa solamente al sistema económico y político colombiano y al sistema económico y político mundial, porque eso fue pues inventado, este sistema de competencia fue inventado en Europa. Bueno, en este contexto yo espero que este video les sirva mucho a muchas personas que vean este video. Por ejemplo, que este video les sirva mucho a mis compañeros de con los que me gradué en bachillerato, que fueron los estudiantes de Col Fernández, el grado 11A en la promoción 2008. Yo nací en una ciudad llamada Ocaña Norte de Santander y pues un saludo para ellos también, que este video sirva para mandarles un saludo a ellos y que esto les sirva de consejo para que entiendan qué es lo que pasa. Desde siempre, a todos los que nos graduamos en ese momento, en el año 2008, en promoción Bodas de Oro del Col Fernández, eh, en el grado 11A, esas personas, para que estas personas, porque ya muchos de nosotros somos profesionales y muchos se están formando para ser profesionales, es para que entiendan esto, qué es lo que pasa con las competencias, qué es lo que estructuran las competencias y qué es lo que realmente busca ese sistema de competencias, que es el esclavismo moderno y que es que la persona se vuelve una máquina para hacer algo y donde no interesa para nada el contexto humano de la cosa, del asunto geopolítico. En ese contexto también es un consejo para las personas con las que realicé mi especialización. Es decir, para todas estas personas que vean este video, es un consejo para que entiendan que este sistema es una cosa bastante complicada. Espero que les haya gustado mucho el video, que lo añadan a sus favoritos, que lo compartan con sus amigos en todas sus redes sociales, que lo compartan en todas sus redes sociales, que lo compartan en sus redes sociales y nos vemos en una próxima oportunidad en la narración de todos estos contextos de la relación entre competencias y educación y en todo el panorama que se ciñe desde lo educativo, desde el contexto, porque es que aquí estamos analizando muchas cosas desde lo sociológico, desde lo filosófico, desde lo antropológico. La antropología aquí está jugando un papel muy importante porque el ser humano está perdiendo toda la validez la está perdiendo. Todo el contexto de validez y de valía se está perdiendo, la identidad. La persona no se siente valorada si no es con un trabajo. Todo el sistema te configura a que tú tienes que estudiar, trabajar para que tengas un estatus social, para que tengas una posición, para que tengas un reconocimiento. O sea, todo ese contexto que estoy narrando acá, espero que les sirva a todos. A mis compañeros de bachillerato, a mis compañeros de universidad, a mis compañeros de especialización, a todos. A todos, porque es que esto es un tema que nos compete a todos y que viene ya desde el principio, desde preescolar, desde primaria, desde todo. Este sistema está impregnado en todos los momentos del acto educativo, en todos los momentos de la vida educativa, de la vida formal y de la educación formal. Yo espero que este video les sirva a todos. Como les dije, lo compartan en todas sus redes sociales, le den me gusta, lo añadan a sus favoritos. En la narración de todos estos contextos y de esta relación y de estos aspectos negativos de la relación entre competencias y sistema educativo, en la narración Rafael Rincón. Y para ustedes, feliz semana.